Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes desde Legal Web. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta jornada ya del seminario virtual Democracia y Decisión Política Elecciones 2021. Para Legal Web, en conjunto con las organizaciones que en esta ocasión estamos colaborando, Gili Solís Abogados, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, PPCs Universidad y CIRE, estamos realmente contentos porque se hayan conectado en esta ocasión y vaya porque hayan seguido las transmisiones que hemos estado trabajando en ese seminario electoral que consideramos relevante para este 2021. Y pues hoy tenemos un tema que me encantaría escuchar con bastante atención, pues en lo personal no lo conozco mucho y quisiera aprenderlo. Tenemos psicología política por el licenciado Maximiliano Román Morales. El licenciado Román Morales tiene una amplia experiencia en el ámbito político, electoral y psicológico sobre todo. Él es licenciado en psicología con terminación en área clínica e investigación en México. Hola, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por esa increíble presentación. Se agradece el tiempo y el espacio educativo. Y pues aquí estamos para empezar con este webinar gratuito. Vaya, que pues estamos contentos de que esté con nosotros. Reiteramos la invitación a todos de que continúen con la transmisión. Les he de decir que estamos en Facebook Live, estamos compartiendo desde Legal Web, Gili Solís, y desde CIRE también, desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Vamos a tener una presentación por parte de nuestro exponente, va a durar 45 minutos aproximadamente. Para quienes tengan la duda de realizar algún cuestionamiento, quienes quieran participar, hacer algún comentario, con confianza lo pueden hacer. Nada más les pediremos que dejen por aquí el comentario en el chat, ya sea en Facebook Live o en el Zoom, y con gusto, alcen la manita para que puedan activar su cámara, puedan activar su micrófono y adelante, estamos para eso. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a admitir aquí a quienes están solicitando el acceso. Y Maximiliano, qué gusto que te estés con nosotros. Reitero mi agradecimiento y la audiencia es tuya. Ok, Lick, pues muchas gracias. Voy a proceder a proyectarles aquí parte de la presentación. Por favor, por ahí coméntenme si ya lo están viendo. Ok. Pues bueno, pues antes que nada agradecer el espacio educativo que nos brinda una vez más Legal Web, al Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica y a todas las entidades las cuales ya mencionó el licenciado Felipe Gil Cruz. Pues bueno, el tema de hoy es psicología política. Mi nombre es Maximiliano Román Morales y pues hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, pero tan poco conocido también desde el área de la psicología y obviamente desde el área de las demás materias, ¿no? Es poco difundida esta materia. Pues bueno, vamos por acá a pasarle de diapositiva y me gustaría, un minuto, pues empezar con la definición, ¿no? Aquí tenemos unas definiciones de lo que es política y de lo que es psicología. Voy a proceder a comentarles y a leerles qué es. Política, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, ¿no? Y bueno, la psicología como tal estudia o es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico, social y todo lo que le rodea, ¿no? Podríamos pensar entonces que son cosas distintas. Pues no, no lo es. De hecho, si nos damos cuenta aquí en los términos de política, es la ciencia que trata del gobierno y las organizaciones. Recordemos que en psicología también pasa lo mismo. Estudia todos los procesos que lleva una organización, estudia también los procesos sociales, el proceso de las masas, estudia muchas áreas. Realmente la psicología es una ciencia, es una materia, una disciplina que encaja muy bien en cualquier área de estudio. Y
siempre tenemos algo que aportar. Entonces podríamos pensar que tanto política como psicología van de la mano, o incluso hasta podríamos decir que casi es lo mismo, ¿no? Nada más que los enfoques de estudio van un poquito más dirigidos a otra área en la parte de ciencias políticas, y la parte de psicología es como que un bagaje más amplio, ¿no? Podríamos pensar entonces la psicología política o política de la psicología, que es prácticamente lo mismo. Esta materia, este tema de psicología política lleva 110 años de existencia y seguramente no lo habías escuchado. Como muchas áreas de este campo de la psicología siempre hay, ¿no? Aquí yo te pongo una de las más digeribles, de las más entendibles. Voy a proceder a leerla igual. Es de Luis Oblitas y Ángel Rodríguez. Dice, la psicología política es la parcela de la psicología que se encarga de analizar los fenómenos de naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos, la percepción de la corrupción, el discurso político de partidos, movimientos sociales, grupos de presión, la identificación con los grupos de referencia o los líderes, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente la psicología política es el estudio de todos los conceptos que ya maneja en sí la psicología, pero solamente dirigidos al área política, ¿no? Al quehacer político. Desde la parte de marketing político, desde la parte de la personalidad del candidato, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, es un tema bastante interesante que conviene aprenderlo. Bueno, pues te voy a comentar la estructura de la psicología política y más o menos hacia qué va dirigida y qué es lo que trata de resolver esta disciplina. Bueno, la psicología política trata de resolver las siguientes preguntas. ¿Qué hace que las personas votemos a uno a estudiar y también a ver estadísticas o qué tan probable puede ser que un candidato pueda ser apoyado por el pueblo, por llamarlo de alguna forma, y por qué es que lo hacen, ¿no? Si hay actitudes que valoran, qué tipo de toma de decisiones hicieron cada uno de ellos y en masa para poder realmente llegar a esa decisión, ¿no? Con ese partido político que les llena, que se identifican, que creen que van a hacer el cambio, etcétera, etcétera. Luego, otra de las preguntas que quiere resolver la psicología política es cómo podemos evitar y resolver las guerras y el terrorismo. Recordemos que política no nada más se estanca en el proceso de pedir apoyo a nosotros como población para conseguir un voto. Política es un concepto muy amplio que va de la mano con el resolver problemas de todo un país, de todo un estado, de toda una región, ¿no? Es mucho más amplio y entre ellos está pues cómo resolver guerras, cómo evitarlas, cómo es que se hace un terrorista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elementos hacen sociales o políticos que cierta persona tenga tendencias a dañar a la sociedad, ¿no? O al Estado, etcétera. Entonces es un tema muy amplio. Si se dan cuenta, son temas que poco se hablan dentro del sistema electoral, dentro del sistema educativo también. Pues espero que esta pequeña introducción sea muy buena, ¿no? Para ti, que apenas estás conociendo este tema. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué deben hacer los miembros de los partidos para conseguir ser receptivos a las demandas de los que no pertenecen a ellos? Es decir, ¿cómo se puede entender o empatizar desde aquel candidato con la población y también cómo puede la población identificarse con el candidato? Y así, obviamente, pues desde ganar elecciones o fidelizar algunos votos, fidelizar posibles compañeros de trabajo, ¿no? O sea, realmente hay mucha tela de dónde cortar. ¿Qué podemos hacer las personas para influir en los asuntos políticos? Los asuntos políticos terminan una vez que terminan la campaña. Una vez que nos piden apoyo y damos el apoyo, ahí termina este tema de los asuntos políticos para nosotros como ciudadanos. Bueno, claro que no. Obviamente es nuestro derecho y obligación también ver que aquellas cosas que se prometieron, supervisar también que aquellas promesas tal vez de campaña que se hicieron se puedan cumplir.
es decir, involucrarnos para que esto suceda. De hecho, lo que se pretende es que no nada más nos involucremos en la parte de las campañas políticas a la hora de votar, sino se pretende también que tengamos una interacción constante con el quehacer político y con el gobierno actual, por ejemplo, ¿no? Y en cualquier momento en el gobierno que esté. Bueno, esas preguntas son las que trata de resolver la psicología política. Ahora, ¿es una disciplina o es una ciencia? La psicología política es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político, es decir, lo que te venía diciendo, por qué votaron por tal partido, por qué tienen favoritismo por cierto candidato, por qué no por cierto candidato, y bueno, también eventos sociales y ambientales que influyen en él. Como ya lo mencionaron algunos autores, te comento, la psicología política tiene un sustento muy robusto, tanto teórico como práctico. Y bueno, detrás de todo esto, también tiene el soporte de la psicología como ciencia en general, ¿no? Bueno, 7 áreas importantes de estudio. ¿Qué es lo que estudia? Ideologías y actitudes políticas. Recordemos que una actitud es la valoración positiva o negativa que se le da a X evento. En este caso, va dirigido solamente a los políticos, desde su campaña, desde la persona que está proyectando algo, hasta una posible toma de decisiones, ¿no? Recordemos que una actitud puede condicionar a un acto, ¿no? O una valoración puede definir si tú vas a hacer ciertas cosas o no. Entonces, cambiar y estudiar las actitudes de los posibles personas de apoyo, las personas que vamos a estar de este lado del pueblo, por llamarlo así, conviene estudiarlas y ver y cambiar esas actitudes para que puedan apoyar a X candidato, ¿no? Luego también estudia la personalidad y liderazgo político. Recordemos que pues la personalidad es aquello que nos hace ser nosotros, son aquellos rasgos que nos caracterizan y nos diferencian de los demás. Y bueno, en los candidatos no es la excepción. Hay que tener muchas habilidades o ir trabajando estas habilidades cuando se es candidato para poder transmitir aquello que queremos transmitir. Participación política, que tanto participan o no en la población, poder y relaciones internacionales, es importante conocer hasta las instituciones que tiene el gobierno, todas las instancias, cómo funcionan para poder hacer bien el trabajo. La socialización política, medios de comunicación y opinión pública, ¿no? Estas 7 áreas de estudio se encargan la psicología política. Si te das cuenta, es un margen muy amplio, todo enfocado a la parte de este campo que nos reúne el día de hoy. Bueno, teoría y estudio. Existen teorías e investigaciones de la psicología en general que se relacionan íntimamente con la práctica política y el gobernar de la misma, ¿no? Es decir, ya no nada más dirigiéndonos a la psicología política, desde la psicología como base de estudio, como ciencia principal, podemos sacar mucho provecho, ¿no? Y aplicarlo desde las campañas electorales hasta entender cómo funcionan los grupos y las masas, ¿no? Entonces, aquí, en esta pequeña ponencia, a mí me gustaría que se llevaran algo de lo que pueden empezar a implementar pues desde ya, o lo que pueden empezar a observar desde ya en las campañas políticas, que son cuestiones que algunos candidatos ya profesan, ya realizan, pero hay otros más que a lo mejor son nuevos, a lo mejor no tienen cierta orientación y demás, y pueden tomar alguno de estos recomendaciones o algunos temas que ya se implementan, ¿no? Y también si estamos desde el otro lado como participantes, como observadores, entender cómo funcionan estos procesos psicológicos enfocados a la política, ¿no? Entonces, esto es el objetivo de esta ponencia, ¿no? Pues bueno, comentaba que hay varios enfoques psicológicos que se relacionan íntimamente con la psicología política y del cual podemos sacar provecho. Entre ellos está la psicología social. La psicología social es el estudio de las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican la conducta. Es decir, en esta área de la psicología se van a estudiar cómo es que se comunican ciertas cosas, cómo es que lo procesa lo social y recordemos que la realidad es un constructo social. Realmente, si alguien dice que es honesto y transmite que es honesto, pues todo lo vamos a ver con esa honestidad que se
profesa, ¿no? Y por lo tanto es un constructo social que se vuelve real. Entonces, fíjate qué tan importante es este tema de la psicología social y el cómo se dan a conocer cada candidato. Es por eso que podemos echar mano de la psicología social. Bueno, por otro lado también se parece muchísimo la psicología de las masas, a lo mejor en el nombre, o se entiende más o menos de lo mismo, pero son completamente distintas, ¿no? La psicología de las masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos, es decir, cómo actúan ciertos grupos sociales, ciertas masas de gente, cúmulos de gente, cómo se comportan, por qué se comportan así, cuáles son las tendencias, por qué sucede, por ejemplo, marchas, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un tumulto de personas y se estudia a partir de la psicología y eso también nos va a ayudar mucho a entender el comportamiento de prospectos a elegir tal candidato o no. Por otro lado, también tenemos la psicología del consumidor, que es la parte de la psicología que se encarga del estudio del por qué compramos cierta marca, por qué compramos cierta ropa, por qué utilizamos cierto jugo, cierta agua, cierto teléfono. Y bueno, se encarga de estudiar el por qué ciertas cosas consumimos y al final de cuenta dentro de las campañas políticas, dentro de la política como tal, pues siempre va a haber algo que nos están vendiendo, ofertando o que nos están comunicando, ¿no? Por lo tanto, es bien importante conocer algunas cuestiones de la psicología del consumidor. Y bueno, las bases de la psicología política tienen que ver con un sustento teórico, también sobre el estudio de la sociedad, teorías sobre quién debería de ser gobernante o no. Bueno, todo esto nos va a ser de utilidad para poder observar algunos aspectos que ya están ocurriendo, que están a punto de ocurrir en esta temporada electoral. Bueno, preguntarte, ¿existe algún gobernador perfecto? ¿Existirá? Bueno, la personalidad de los candidatos y el liderazgo juegan un papel importante tanto en el acto de gobernar como en el acto del proselitismo, es decir, del convencer a las demás personas para que voten por el candidato ideal, ¿no? Aquí parafraseando a Platón, él decía que el gobernador ideal será aquel que no quiere gobernar, es decir, aquel que pues ni siquiera tiene pensado en algún momento imponer algunas ideas que tiene él mismo. Por eso para Platón la mejor persona para gobernar sería aquel que no quisiera, ¿no? Porque si alguien va a imponer su filosofía de vida, sus creencias o sus reglas, realmente no estaría gobernando de la mejor manera, ¿no? Entonces, desde la parte filosófica, necesitamos un gobernador que tenga ciertas actitudes natas, ¿no? O aprendidas, pero que sean auténticas. Luego tenemos estas características de personalidad, que aquí obviamente es un tema en cuestiones culturales, porque digo, en cada país será esto distinto, las características de personalidad serán requeridas de forma distinta en cada país, depende de las necesidades también de cada país, podrían variar estas características de personalidad, pero por lo menos aquí en México se busca o se pretende que tengan por lo menos estas características que ves aquí, que sea empático, que pueda conectar con la gente, que sea agradable, que sea digerible, entendible lo que está transmitiendo y que encaje en cualquier esfera, ¿no? Social, por llamarlo así. También debe de tener capacidad para trabajar en equipo. Imagínate que no tuvieran capacidad para trabajar en equipo, sería pues muy complicado. Habría que también ver la inteligencia emocional de los candidatos, eso es muy importante también, no nada más para ellos, sino para todos nosotros. La inteligencia emocional, pues es algo que todos tenemos y que debemos de gestionar adecuadamente. También debería de tener habilidades comunicativas, que lo que exprese sea coherente con lo que expresa verbalmente, con lo que pues expresa con su cuerpo, con lo que escribe también. Ahora con las redes sociales tiene que ser coherente todo, ¿no? Tiene que ir en hilo todos estos aspectos de habilidades en comunicación sobre la misma línea. Capacidad de decisión y sentido humano, ¿no? Otra de las virtudes que podría poseer
uno de los gobernantes perfectos, por llamarlo así, es buscar justicia o bien para otros, ¿no? Y la deliberación o pedir consejos es estos rasgos de personalidad, comentarles que no son estrictos, o sea, no es que realmente digas, si no tienes estos elementos, no es buen candidato o no puedo ser candidato, sino es aquellas características de personalidad que se requieren para tener, pues, a un buen elemento, ¿no? Para poder abordar todos estos todas estas aristas que surgen en una campaña electoral, pero también lo que nosotros podemos observar como entidades de un grupo, ¿no? Como pueblo, como personas que vamos a estar, pues, viendo cómo se desenvuelve todo este proceso electoral. Entonces, conviene que los candidatos tengan estas capacidades y características de la personalidad. Me gustaría que pensaras en eso. ¿Existe algún gobernador perfecto? Bueno, otro de los elementos que me parece muy importante, visto desde la psicología política, es que pues, debe de ser un líder, ¿no? O se pretende que sea un líder. Y un líder político, pues, tiene que tener igual más habilidades sociales y más habilidades de comunicación. Convencer, persuadir, comunicar y motivar. A lo mejor son elementos que, pues, muy pocas personas tenemos, ¿no? Pero si lo hacen con varios grupos de trabajo, con apoyo de un equipo de trabajo que sabe hacerlo, pues refuerzan este liderazgo político, ¿no? Mantenerse vigente. Pues recordemos en eventos electorales pasados, por ejemplo, había y todavía hay candidatos que se mantienen vigentes, ¿no? Que más adelante veremos quiénes son, hablaremos un poquito de ello. Y bueno, mantenerse vigentes en esta parte de la política es importante, ¿no? Si no tenemos movimiento constante, prácticamente quedaríamos muertos en la cuestión política, ¿no? Generar impacto y asumir el poder como vía de transformación. También es importante lograr transmitir eso. Hay que tener habilidades en la dirección y rendimiento en equipos de trabajo, ¿no? Fíjate, todos estos elementos son necesarios para un buen candidato. Ok, pues otra cosita aquí importante de la psicología, te voy a explicar cómo es que nosotros tomamos ciertas decisiones. Te voy a explicar cómo es que el día en el que llegue el día de las elecciones, de forma consciente e inconsciente pueden pasar muchas cosas en nosotros y decidir al final votar por X o Y candidato. Y también te voy a mostrar cómo es que hacen esos candidatos para que te animes o empatices con ese candidato y le brindes tu voto, ¿no? Tenemos algo que se llama el inconsciente colectivo. Esta teoría es de Carl Jung, es de la psicología analítica. Él nos mencionaba que existe un inconsciente colectivo. Aquí el inconsciente pues hace referencia a todo aquello que no nos damos cuenta de que está ahí, pero está ahí. Es como cuando vemos una película y recordamos algunas partes, pero gran cantidad de esa película pues la guardamos aquí de forma inconsciente y en algún momento detona o nos recordamos, ¿no? Pues este concepto fue llevado al plano de lo social, a la parte colectiva, ¿no? Y Jung decía que este inconsciente colectivo puede definir ciertas actitudes, ciertas conductas en lo social. ¿Y cómo representaba Jung esto de lo inconsciente, no? Él decía que en todo el mundo, nosotros por ser personas, seres humanos, somos parte de una estructura en la cual tenemos cuestiones inconscientes de forma universal. Por ejemplo, en cualquier país, en cualquier cultura, sabemos lo que significa un héroe, ¿no? Si yo te digo, oye, piensa en un héroe, probablemente pienses en Superman, ¿no? O en Batman o en cualquier superhéroe. Pero si tú das el concepto de héroe en India, en Japón, probablemente también tengan diferentes héroes, pero el concepto de héroe lo tienen, ¿no? Saben que es una persona que va a salvarlos de algún lugar, saben que es una persona que va a arriesgar su vida por ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Carl Jung lo que nos menciona es que existen simbolismos que todos conocemos y que esos simbolismos pueden ser influenciados nosotros por los simbolismos y por lo tanto podemos generar actitudes que ayuden a que, por ejemplo, consumas
ciertos artículos, ¿no? O que votes, por ejemplo, por el candidato que a ti te sientas que te agrada, ¿no? Y por otro lado tenemos el inconsciente social de Eric Fromm, que Eric Fromm decía que vivimos por ahí todo el tiempo caminando, creyendo que somos únicos, creyendo que tenemos un gusto especial en la ropa, en los zapatos, en la música, y en esa búsqueda de la parte del individualismo, nos bloqueamos y no nos damos cuenta que esa ropa, esa canción que nos hace creer que somos únicos, simplemente nos forma en un grupo social nada más, pero somos una parte más, un granito más de toda esa arena que hay, ¿no? Y una cosa es que nos sientamos muy individuales, muy únicos, pero en la parte social seguimos ciertos parámetros y actitudes, ¿no? Eso es lo que nos dice Eric Fromm. Bueno, ahora que ya te di más o menos este tipo de introducción a lo que es el inconsciente colectivo y al inconsciente social, todos pertenecemos a ciertos grupos sociales y colectivos, ¿no? Por lo tanto, una forma de pensar puede ser contagiada en miles y cientos de personas, ¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay manifestaciones. Hay una idea colectiva, social, que hace que cada uno de nosotros pueda reunirnos, a lo mejor en las manifestaciones, ¿no? Como se ha estado viendo este movimiento de marchas feministas, pues es una idea conceptualizada, la cual se vuelve parte del inconsciente social o del inconsciente colectivo de una lucha de ser héroes, ¿no? De ser heroínas, de recuperar aquello que no tenían o tener algo nuevo, ¿no? Entonces, fíjate, así es como funcionan estos conceptos sociales. Una vez que ya te expliqué cómo funciona este tema del inconsciente social y colectivo, déjame mencionarte cómo es que llevan a cabo estas campañas, ¿no? Existen, según Jung, arquetipos, que los arquetipos no es más que los simbolismos, como los que ves aquí en este círculo. Y bueno, son simbolismos o estructuras que todos conocemos en cualquier cultura, ¿no? Todos sabemos qué significa un amigo, la definición de amigo. Todos sabemos lo que significa un amante, un bufón, un gobernante, un creador, etcétera, ¿no? Entonces, estos simbolismos son de forma universal. Y bueno, hay que darnos cuenta qué cosas nos están ofreciendo cada candidato. Y aquí yo te puse como ejemplo algunos de las candidaturas pasadas, ¿no? Por ejemplo, lo que veníamos viendo constantemente tanto del partido PRI como PAN era cierto arquetipo. Y bueno, cuando llega Morena, lo que nos ofrecen, lo que nos ofertan es un arquetipo que se ubica en este cuadrante. Me gustaría que observaras que lo que nos vendía Morena o lo que nos sigue vendiendo o lo que trata de comunicarnos es que es el héroe que va a hacer un cambio, que es aquella parte izquierdista, que es el que va a componer las cosas, genera inspiración, genera cambio y bueno, también valentía, ¿no? Quiero que vean que los arquetipos que encuadran con la campaña electoral de Morena, pues va enfocado en este cuadrante, ¿no? Fíjate que estos arquetipos son los que nos han comunicado a través de los medios sociales y nos han comunicado también, pues, en discursos políticos y demás, y eso es lo que hace que nos mueva a nosotros como prospectos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha ofrecido el partido de Morena. Aquí te pongo otro ejemplo, el Partido Verde Ecologista, pues se percibe como un arquetipo de sabio porque sabe cuidar la naturaleza, incluso su logo aquí tiene un tucán, una hojita que nos hace pensar que es sabio porque si cuida la naturaleza, ¿cómo no va a cuidar la parte social? ¿Cómo no va a cuidar las instancias educativas, etcétera, etcétera? ¿No? Eso es lo que nos están tratando de transmitir a partir de los arquetipos y a partir de este colectivo, inconsciente colectivo, ¿no? Bueno, una vez que eligen ellos cualquier arquetipo que deciden, ya sea su equipo de trabajo, ya sea porque se les da ese arquetipo, pues empiezan sus campañas, ¿no? En base a esto que te estoy mencionando. Entonces, por ejemplo, aquí este candidato, pues si nos damos cuenta dentro de sus discursos o videos, él es una persona que siempre fomenta el cuidado, la innovación, el control, las premisas de un buen gobierno, porque se han estado haciendo mal desde su punto de vista. Entonces, quiero que veas que cada uno de ellos se enfoca en un arquetipo después de que
toman ese arquetipo, pueden expresarlo a, pues, el público en general a través de lo que veíamos de psicología, inconsciente colectivo, perdón, y el inconsciente social. Bueno, después de eso me gustaría comentarte sobre algunos elementos más interesantes sobre la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿sabían que tomamos decisiones en base a 3 cerebros que tenemos? Bueno, esta es una teoría que ya lleva bastante tiempo y nos menciona sobre 3 cerebros. Es así como lo definía un doctor. Pues él definió que teníamos la parte del cerebro racional, cerebro emocional y cerebro reptiliano. El cerebro racional es la parte en la cual nosotros pues tenemos la capacidad consciente de decidir, que representa el 18%, ¿no? Y el resto lo decidimos por parte emocional y la parte reptiliana, que te voy a explicar más adelante qué es. Imagínate, solamente el 18% de forma consciente tomamos cualquier decisión, desde el hecho de comprarte, no sé, un refresco, desde el hecho de elegir cierta marca, desde el hecho de elegir cierto partido político, lo estás haciendo desde el 18% de conciencia y el resto son decisiones que ya tomaste desde a lo mejor semanas atrás sin darte cuenta a través de esta premisa, ¿no? De los 3 cerebros. No vamos a ver toda la teoría de los 3 cerebros porque es muy amplia, solamente me gustaría que te empapes de esta terminología y de esta teoría como tal para que entiendas cómo es que tomamos decisiones de forma inconsciente. Entonces, a donde hay que proyectarle más que a lo racional es a lo inconsciente para llegar a más posibles prospectos a que voten por X o Y candidato, ¿no? Entonces, fíjate, así es como ocurre también en las ventas, ¿no? Y te voy a poner aquí un ejemplo. Del lado izquierdo puedes ver un auto muy padre, muy bonito, de color amarillo, y puedes pensar, es un auto con rendimiento muy económico. Esa es la parte racional, ¿no? O incluso a lo mejor al ver el coche puedes decir todo lo contrario. Puedes decir, es un coche que me va a gastar mucha gasolina, ¿no? Y no lo quiero comprar porque me va a gastar mucha gasolina, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Y bueno, hasta ahí llega nuestro 18% de racionalidad. Es un auto que rinde mucho, ¿no? Pero, pues bueno, el cerebro emocional nos va a decir, es que con este auto me siento libre, me siento empoderado, me siento, no sé, hasta más guapo, más guapa. Entonces, esas emociones que nos hace sentir el auto en este ejemplo, pues nos va a hacer que todavía nos animemos más a comprar este auto, ¿no? Y el cerebro reptiliano, que es el encargado de esta parte de lucha o vuela, de hacerle frente a nuestros problemas o de huir de ellos, pues lo único que busca es la supervivencia y nos vamos a preguntar de forma inconsciente, ¿este auto se ve seguro o no se ve seguro? Y de ahí, de nosotros definir si lo consideramos seguro, ya estaríamos tomando una decisión desde el inconsciente y después creemos que es una decisión que nosotros le hemos tomado pues de forma consciente cuando realmente hay un proceso complejo detrás de ello. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o duda antes de que me siga. Me parece que no. Entonces, continuamos. Bueno, ¿cómo tendría que pasar este mismo ejemplo, estos mismos elementos en la parte de las elecciones, ¿no? Bueno, tendríamos que tener a lo mejor un candidato o nos tendrían que mostrar a un candidato que pueda cubrir estos 3 cerebros, estos 3 conceptos, ¿no? La parte racional, a lo mejor podemos pensar, es que este candidato o esta candidata es la mejor preparada, ¿no? Es la que tiene más estudios. Y hasta ahí llegó nuestra parte racional, ¿no? Que es el 18%, ya te comentaba. Entonces, si uno de los candidatos decide enfocarse en porque es la persona más preparada para el puesto, porque tiene la capacidad intelectual y demás, pues va a ganar nada más terreno en nosotros de convencernos el 18%. ¿Y el resto qué pasó? Bueno, en la parte emocional tendría entonces que transmitirnos su campaña política, a lo mejor confianza, a lo mejor hasta, bueno, podemos jugar con esta parte de las emociones hasta con algo de emociones negativas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, como enojo,
mencionando, pues es que estamos cansados de que siempre sea una forma de gobernar específica. Quiero que te des cuenta que existe otra forma de gobernar y que esta es mejor, ¿no? Y siembra a lo mejor o transmite un poquito de recelo, de enojo, de inconformidad, y esa es la emoción que nos transmiten. Y con esa emoción es la que igual podemos nosotros hacer toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos vendía Morena hace algún tiempo? Es que cambiáramos la forma de gobierno, que esto prácticamente fuera una revolución vista desde la parte metafórica a lo mejor, o en la parte de comunicación a través de medios, y pues por lo cual lo hicieron muy bien y se ven los resultados, ¿no? de dichas campañas. Y el cerebro reptiliano pues lo único que va a hacer es sumar más puntos a esta toma de decisiones, ¿no? Ah, ok, ahora sí vamos a hacerle frente a los malos gobiernos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ya el cerebro reptiliano toma la decisión de sí, es cierto, vamos a hacerle frente, vamos a luchar. Entonces, quiero que te des cuenta que todas las decisiones que tomamos son en base a estos tres cerebros, ¿vale? Fíjate qué tan interesante es todo el proceso que surge en base a lo que ya te expliqué, ¿no? En base a lo que psicología del consumidor, de las masas, etcétera, ¿no? Y fíjate que todo este trabajo lo hacen los candidatos y una vez que ya lo estén explotando ellos o que lo estén haciendo bien o si lo hacen bien, vas a poder identificar el cómo lo están realizando. Bueno, tenemos luego la psicología de las masas que estudia el por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse absolutamente nada, ¿no? No sé si has visto en alguna ocasión las noticias cuando hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con linchamientos. De repente, como que la gente actúa de una forma hasta que ni la conoces, ¿no? Dices, pero ¿por qué este grupo de personas actuó de tal forma? Pues todo eso lo estudia la psicología de las masas, ¿no? Aquí te pongo algunos ejemplos, algunos, pues marchas, el movimiento, pues LGBT, las cuestiones que pasaron con Ayotzinapa, también todo el movimiento que desató, las marchas feministas que hemos estado viendo. Entonces, fíjate que todos estos eventos que son masivos, que hay un gran tumulto de personas, pues son estudiados, ¿no? Ahora imagínate cómo podría aprovecharse este conocimiento para que hagamos que cierto grupo selecto de personas, imagínate, pues jóvenes de 18 años a 30 años, pues voten por cierto candidato, ¿no? O de 30 a 50 años, ese es un grupo distinto, hay que llegar a él de formas distintas, no podemos llegar a ellos de la misma forma que llegamos a los jóvenes, ¿no? Entonces, fíjate qué tan importante es el estudio o la implementación de la psicología en eventos políticos, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a platicar un poquito sobre los temas de estrategia de marketing político. Si te das cuenta, se relaciona con el marketing político, psicología del consumidor y neuromarketing. A nosotros nos tienen que ofrecer los cambios que están diciendo que van a hacer de tres formas, ¿no? De forma racional, de forma emotiva y de forma completamente inconsciente, ¿no? Con el cerebro reptiliano. Y para esto, pues se necesitan diferentes campañas a diferentes públicos. Como te decía, no podemos crear una campaña sobre política a personas que son de 18 a 30 años porque sus intereses son distintos, porque lo que ellos requieren u observan en el país o en el estado o en el lugar donde sea que vayan a gobernar o haya elecciones, pues ven necesidades distintas, ¿no? Y lo mismo sería para las personas que tienen 35 a 50, de 50 hasta las personas mayores, ¿no? Entonces, habría que identificar cuáles son las tendencias, cuáles son las herramientas que puede utilizar un candidato o que ya utiliza un candidato para el cual está llegando a nosotros a empatizar y a poder ganarse nuestro voto, ¿no? Bueno, aquí también tiene que ver con cuestiones de imagen pública, el discurso y otros pues factores ahí muy importantes y muy interesantes. Bueno, ya casi para finalizar, recordarles que el cómo comunicamos es bien importante también. Se ha demostrado que todo lo que comunicamos, pues por medio de las palabras solamente es un 7%, es decir, de todo lo que voy diciendo, va a depender mucho del cómo lo diga,
de las pautas a lo mejor que esté haciendo y también del tono de voz. El tono de voz siempre va a ser muy importante porque nos pueden transmitir desde emociones, sensaciones, evocar alguna serie de cosas buenas o malas dependiendo del objetivo que quieran pues los candidatos o cualquier persona que esté en un evento público. Y más que nada, lo importante es un lenguaje corporal. Me gustaría que a lo mejor cuando estés viendo alguna campaña, algún comercial en Facebook, pudieras notar estos elementos de la comunicación, ¿no? ¿Qué palabras está diciendo? ¿Cuál es el tono de voz que utiliza? Si el tono de voz es adecuado, si a lo mejor es muy lineal y no transmite nada, y qué tipo de lenguaje corporal tiene, ¿no? Porque a veces no es coherente con lo que se habla, con lo que se intenta transmitir y con lo que se está observando, ¿no? Entonces, es bien importante considerar también la comunicación en este tipo de eventos. Bueno, por mi parte es todo. No sé si haya preguntas. Con mucho gusto las contesto. Hola Max, pues realmente ¿qué enseñanza nos has dejado hoy? En lo personal estoy contento por tu ponencia, me gustó bastante y creo que a nuestra audiencia también. Hemos tenido por aquí algunos comentarios y corazoncitos en Facebook, al parecer les gustó y pues te agradezco bastante tu ponencia. Si alguien más quiere hacer algún comentario, quisiera preguntar algo en esto que es las elecciones 2021, es un tema que debemos pues pensarlo todos como ciudadanos, pues es nuestra obligación, un deber, un derecho ejercer el voto y quien no lo haga, quien sí lo haga pensante, racional, emocional o no, como lo dijo Maximiliano, que depende de cada quien. Adelante, ¿alguien quiere participar? ¿Algún comentario? De hecho, dejé en el chat, vaya, mientras se animan, les comparto rápido. Dejé en el chat del Zoom una liga para quienes quieran unirse a un grupo de chat de WhatsApp para hacerles llegar las ligas, informarles los próximos eventos. En esta ocasión estamos hablando de las elecciones 2021, pero estaremos trabajando en diversos temas de índole legal, a veces no tan legal, pero es educación y compartir esa información que consideramos relevante. Entonces, adelante, ¿alguien quiere participar? Con todo gusto. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Igual. Para ya activar su micrófono, alguien de los participantes. Mientras animan, les comento, tenemos por ahí las sesiones en pantalla. Dígame si les están mirando. Sí, es correcto, se ven. El día miércoles, infracciones electorales y procedimiento especial sancionador. Y el día viernes de esta semana tenemos la prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales. Maximiliano, realmente estamos contentos con que haya estado con nosotros el día de hoy. Estaremos compartiendo información de este tipo. Agradecemos mucho tu ponencia. Unas palabras que nos quieras regalar ya para culminar tu participación. Claro, pues más que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la colaboración también con las instituciones que pues están viendo prácticamente ahí en el flyer que nos presenta el licenciado Felipe. Espero que el tema haya sido de su agrado y pues con mucho gusto estamos aquí para apoyar en las páginas que tenemos, tanto en Facebook, YouTube y página web, para que puedan encontrarnos. Estamos como Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica. Y pues muchas gracias, licenciado Felipe, por la oportunidad nuevamente. No, al contrario. Gracias a ti, Maximiliano. Gracias a ti también que estás detrás de esa computadora o teléfono móvil desde aquella parte del mundo en el que te encuentres. Te agradecemos que estuvieras con nosotros el día de hoy. Te voy a repetir las fechas para que no te vaya a pasar. Apúntale por ahí. Este miércoles, infracciones electorales y procedimiento especial sancionador. Este viernes, prisión preventiva oficiosa, mediante el uso de programas sociales con fines electorales, que va a estar bueno también. Y no me queda otra más que despedirme. Tenemos aquí un comentario de Sandra Solís. Agradece bastante la ponencia, un tema muy interesante y más
por las próximas elecciones. Así es, Sandra. Maximiliano, a todos, gracias, cuídense mucho y pues gracias. Quedamos pendientes por cualquier tema, cualquier comentario, y si quisieran tener más a fondo este tema, ¿por qué no hacer uso de redes? Estamos como Legal Web en la fanpage, estamos también colaborando con Gili Solís, lo dijimos al principio y lo va a repetir. Está Cire, está Seaib, de hecho es director el licenciado Maximiliano, quien nos expuso hoy. Está con nosotros la PPC Universidad y la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Cuídense, gracias y nos vemos en la próxima. Un placer, bye.